A veces uno cree que está haciendo lo correcto, simplemente porque no está haciendo nada. Como si quedarse en silencio fuera una forma de evitar problemas, de no complicar más las cosas. Pero hay momentos en los que ese silencio empieza a pesar más de lo que uno esperaba, y ya no alcanza para sostener lo que uno dejó pendiente. ¿Qué pasa cuando te das cuenta, demasiado tarde, de que lo que no dijiste cambió todo? Esta historia empieza con una llamada que Jorge no estaba esperando, pero lo que realmente lo sacude no es la noticia, es algo que ve después. Algo que siempre estuvo ahí, y que cambia completamente la forma en la que entiende su propia vida. Porque a veces no es que falte una respuesta, es que nunca quisimos verla. La mañana no había cambiado. Eso era lo primero que Jorge notaba cada día, incluso antes de levantarse por completo. La misma luz filtrándose por la ventana, el mismo sonido lejano de un bus pasando a la misma hora, el mismo silencio dentro de la casa que, con los años, había aprendido a no cuestionar. Se sentó en el borde de la cama con un movimiento medido, como si incluso eso tuviera un ritmo que respetar. No necesitaba mirar el reloj. Sabía exactamente qué hora era. Había llegado a ese punto en el que el cuerpo reemplazaba a las decisiones. La cocina lo recibió igual que siempre, todo en su lugar, sin una sola distracción. Preparó el café con la misma precisión con la que antes corregía exámenes. Ni más agua, ni menos. Ni más tiempo, ni menos. Mientras esperaba, su mente no se detenía. Observaba. Evaluaba. Ajustaba. Era automático. Había pasado años enseñando a otros a pensar con claridad, pero nunca se había enseñado a sí mismo a sentir con la misma honestidad. Se sentó frente a la mesa y dejó la taza sobre un espacio que parecía haber sido marcado con exactitud. No porque alguien lo hubiera hecho, sino porque él lo necesitaba así. Ordenarlo de afuera le ayudaba a no mirarlo de adentro. Después del desayuno, salió a caminar. No era ejercicio. Era parte del día. Un recorrido corto, siempre el mismo, con los mismos puntos de referencia. Saludos breves, apenas gestos. Personas que lo reconocían, pero que no lo conocían realmente. Y eso, de alguna forma, le resultaba cómodo. Mientras avanzaba por la vereda, su mente volvió a ese pensamiento que llevaba días apareciendo sin aviso. No era una idea nueva. Era más bien algo que había estado esperando demasiado tiempo. Una decisión que no terminaba de tomar forma, luchar por eso que aún le importaba, o dejarlo ir de una vez. Lo curioso era que ni siquiera se permitía nombrarlo con claridad. Como si al hacerlo, ya no pudiera seguir evitándolo. Intentaba analizarlo, como hacía con todo. Dividirlo en partes. Buscar razones suficientes para inclinarse hacia un lado. Pero siempre encontraba algo que lo detenía. No era falta de lógica. Era otra cosa. Algo más difícil de encajar en sus propios esquemas. Regresó a casa antes del mediodía. Dejó los zapatos en su lugar, se lavó las manos, revisó un par de papeles que no necesitaban ser revisados. A veces leía fragmentos de libros que ya conocía, no por interés, sino por mantener la sensación de control. Cada página le resultaba familiar, predecible. Nada lo sorprendía ahí. Pero ese día, incluso dentro de esa rutina tan cuidadosamente sostenida, había algo que no terminaba de acomodarse. Una especie de incomodidad leve, difícil de ubicar. Como si algo estuviera fuera de lugar, aunque todo pareciera exactamente igual. Se sentó en la sala, con el libro abierto pero sin leer realmente. Su mirada se detenía en las líneas, pero su mente estaba en otra parte.
Volvió a pensar en lo que había evitado durante tanto tiempo. En esa situación que, de alguna manera, había quedado suspendida. Ni cerrada, ni resuelta. Solo, detenida. Había aprendido a convivir con eso. A dejarlo en un rincón donde no interrumpiera demasiado. Pero últimamente, ese rincón parecía más pequeño. O tal vez lo que guardaba ahí había crecido. Se preguntó, por un momento, si todavía tenía sentido hacer algo. Si no era ya demasiado tarde. Si lo correcto no sería simplemente aceptar cómo habían quedado las cosas. Había una parte de él que encontraba tranquilidad en esa idea. No mover nada. No arriesgar. No exponerse. Pero también había otra parte, más incómoda, que no dejaba de insistir. Una que le recordaba que no decidir también era una forma de elegir. Y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. Se levantó para ordenar algo que ya estaba ordenado. Ajustó una silla apenas unos centímetros. Alineó un libro con el borde de la mesa. Pequeños gestos que le daban la sensación de estar haciendo algo, aunque en realidad no cambiaban nada importante. Fue en ese momento cuando el sonido lo interrumpió. No fue fuerte. Ni urgente, solo lo suficiente para romper el silencio al que estaba acostumbrado. Se quedó quieto unos segundos, como si necesitara confirmar que realmente había ocurrido. No esperaba nada. Nadie solía buscarlo a esa hora. De hecho, casi nadie lo buscaba ya. El sonido volvió a repetirse. Jorge no se movió de inmediato. Algo en su interior dudó, como si supiera, sin tener cómo explicarlo, que lo que estaba a punto de atender no encajaría con el resto del día. Finalmente, dio un paso. Luego otro. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su rutina ya no era suficiente para sostenerlo. El sonido no era insistente, pero tampoco se detenía. Jorge se quedó frente a la mesa unos segundos más de lo necesario, como si su cuerpo necesitara tiempo para aceptar que algo había interrumpido su día. Finalmente avanzó hasta el teléfono, con esa sensación extraña de estar entrando en algo que no había previsto. No reconoció la voz de inmediato. Tardó unos segundos en ubicarla, en asociarla con un nombre, con un lugar que no visitaba desde hacía años. La información llegó sin rodeos. Directa. Demasiado concreta para ser ignorada, demasiado cargada para ser procesada de inmediato. Mientras escuchaba, su mente hizo lo que siempre hacía. Ordenar. Clasificar. Buscar contexto. Pero había algo que no encajaba. Algo que no podía resolverse con lógica. La noticia no era solo un dato. Era una grieta. Cuando la llamada terminó, no hizo nada durante unos minutos. Ni se sentó, ni caminó, ni intentó retomar lo que estaba haciendo antes. Se quedó de pie, sosteniendo el teléfono como si todavía hubiera algo más por escuchar. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que ese nombre había tenido peso en su vida. O al menos eso era lo que se había dicho, porque en realidad nunca desapareció del todo. Solo había aprendido a mantenerlo en silencio. La noticia no le pedía una respuesta inmediata, pero lo colocaba frente a algo que ya no podía seguir evitando. Había una visita pendiente. Un lugar al que tendría que ir. Una situación que no podía resolverse desde la distancia. Jorge dejó el teléfono en su lugar y caminó hacia la ventana. Afuera, todo seguía igual. Personas cruzando la calle, autos pasando, la vida moviéndose con normalidad. Le sorprendió lo poco que el mundo parecía alterarse cuando algo dentro de uno cambiaba. Intentó convencerse de que podía manejarlo como cualquier otra cosa. Pensarlo bien. Evaluar opciones. Decidir con calma. Pero esa vez no era tan sencillo.
Porque no se trataba solo de qué hacer ahora. Se trataba de todo lo que no había hecho antes. Pasó el resto del día en un estado extraño. Hizo lo necesario, pero sin atención real. Preparó comida sin recordar exactamente cómo lo había hecho. Se sentó a leer, pero no avanzó más de una página. Su rutina seguía ahí, pero ya no lo sostenía de la misma manera. Esa noche durmió poco, no por inquietud evidente, sino por esa incomodidad constante que no terminaba de convertirse en algo claro. Como si su mente evitara entrar en ciertos pensamientos, pero al mismo tiempo no pudiera alejarlos del todo. Al día siguiente, salió más temprano de lo habitual. No había decidido completamente lo que iba a hacer, pero sabía que quedarse en casa no era una opción. Caminó sin seguir su ruta habitual. Giró en calles que no frecuentaba, como si el cuerpo estuviera buscando algo que la mente aún no terminaba de aceptar. El lugar al que finalmente llegó no era nuevo, lo había visitado muchas veces en el pasado. Pero hacía años que no cruzaba esa puerta. La última vez, había sido rápido. Funcional. Sin detenerse demasiado. Esta vez fue distinto. El ambiente tenía algo contenido. Como si cada persona ahí estuviera cargando su propia versión de una historia incompleta. Jorge se mantuvo en silencio, observando. No buscaba a nadie en particular, pero sabía que no estaba ahí por casualidad. Mientras esperaba, la noticia comenzó a tomar otra forma. Ya no era solo información. Era contexto. Era consecuencia. Y, sobre todo, era un recordatorio. Recordó momentos que había dejado atrás sin cerrar del todo. Conversaciones que evitó. Decisiones que postergó hasta que dejaron de tener sentido. Pensó en lo fácil que había sido, en su momento, convencerse de que no era el momento adecuado. Que había otras prioridades. Que el tiempo ayudaría. Pero el tiempo no había resuelto nada. Solo había cubierto las cosas lo suficiente como para que parecieran lejanas. Una sensación incómoda empezó a instalarse con más fuerza. No era culpa en el sentido más directo. Era algo más difícil de definir, como darse cuenta de que ciertas cosas no habían ocurrido no por falta de oportunidad, sino por elección. Jorge intentó volver a su forma habitual de procesar. Separar los hechos. Ver qué era realmente relevante ahora. Pero cada vez que lo hacía, algo se filtraba. Algo que no podía reducir a lógica. Había un costo en todo eso. Y empezaba a notarlo. No en una consecuencia visible inmediata, sino en la forma en que ciertas cosas habían quedado. En lo que no se dijo. En lo que no se hizo. En lo que alguien más tuvo que asumir sin que él lo enfrentara. Esa idea lo incomodó más de lo que esperaba. Se levantó, caminó unos pasos, volvió a sentarse. El tiempo parecía avanzar más lento ahí dentro. O tal vez era él quien estaba más atento a cada segundo. Cuando finalmente salió, el aire de la calle le resultó distinto. No más fresco. No más ligero. Solo diferente. Como si algo se hubiera movido, aunque no supiera exactamente qué. Regresó a casa sin prisa. Pero tampoco con la tranquilidad de siempre. Sabía que podía intentar volver a su rutina. De hecho, lo hizo. Preparó la cena, ordenó la mesa, dejó todo como debía estar. Pero ahora cada acción tenía un fondo distinto. Como si ya no fuera suficiente hacer las cosas bien hacia afuera. Se sentó en la misma silla de siempre, en el mismo lugar. Pero no era lo mismo. Porque ahora había algo que ya no podía ignorar. Y aunque todavía no sabía qué iba a hacer, empezó a sospechar que no hacer nada también tendría un peso que ya no podía seguir sosteniendo. Los días siguientes no trajeron claridad. Trajeron algo distinto.
Una especie de ruido interno que no era constante, pero tampoco desaparecía. Jorge intentó volver a su ritmo habitual, pero cada acción parecía tener una pequeña interrupción, como si algo dentro de él se negara a seguir funcionando de la misma manera. No dejó de salir a caminar, pero ya no recorría exactamente el mismo trayecto. A veces se detenía sin motivo aparente. Miraba lugares que antes simplemente atravesaba. Como si estuviera buscando algo que no sabía identificar del todo. Había una esquina en particular que empezó a incomodarlo. No tenía nada especial a simple vista. Era solo un punto más dentro de la ciudad. Pero cada vez que pasaba por ahí, algo se activaba. Una sensación breve, difícil de explicar. No era un recuerdo claro, sino más bien una impresión incompleta. Como si ese lugar hubiera sido importante en algún momento, aunque él hubiera decidido no registrarlo del todo. Intentó ignorarlo al principio. Como había hecho con tantas otras cosas. Pero esta vez no funcionó igual. Cuanto más lo evitaba, más presente se volvía. En casa, la sensación era distinta, pero no más ligera. El orden seguía intacto. Todo en su sitio. Pero ahora ese orden empezaba a sentirse vacío. Como si ya no cumpliera la función de protegerlo, sino de evidenciar lo que faltaba. Se encontró varias veces deteniéndose a mitad de una acción, sin saber exactamente qué iba a hacer después. No era falta de memoria. Era otra cosa. Una desconexión breve, pero insistente. En uno de esos momentos, mientras miraba por la ventana sin un objetivo claro, apareció un recuerdo que no esperaba. No fue completo. Solo una escena corta, un instante detenido en el tiempo. Se vio a sí mismo años atrás, en ese mismo espacio, pero no estaba solo. Había alguien más. No pudo reconstruir la conversación con precisión, pero sí la sensación. Una tensión contenida. Algo que debía decirse y no se dijo. La imagen desapareció rápido, pero dejó una marca. Jorge se apartó de la ventana y caminó hacia otro lado, como si el movimiento pudiera ayudarlo a disipar lo que acababa de surgir. Pero no lo hizo. Porque ya no era solo un recuerdo. Era una señal. Empezó a notar que no era el único momento así. Había pequeños fragmentos que aparecían sin aviso. No necesariamente conectados entre sí, pero todos con algo en común, situaciones en las que había elegido no actuar. No siempre por miedo evidente. A veces por comodidad. O por la idea de que no era necesario intervenir. De que las cosas podían resolverse solas. Durante mucho tiempo, esa forma de ver las cosas le había parecido razonable. Incluso correcta. Pero ahora empezaba a verse desde otro lugar. No era prudencia. O al menos no solo eso. Había algo más. Algo que había preferido no nombrar. Se sentó en la sala, con la sensación de que su propia mente le estaba mostrando algo que había estado ahí todo el tiempo. No como una revelación repentina, sino como una acumulación de detalles que finalmente empezaban a tener sentido. Pensó en la noticia. En lo que había escuchado. En lo que había visto desde entonces. Y por primera vez, empezó a conectar eso con lo que había pasado antes. No como hechos aislados, sino como una continuidad. Y en esa continuidad, su papel no era menor. Esa idea lo incomodó profundamente. Porque implicaba aceptar que no todo había ocurrido sin su intervención. Que su silencio, su distancia, su forma de mantenerse al margen, también habían influido. Intentó resistirse a esa conclusión. Buscar otras explicaciones. O al menos matizarla. Pero cada intento se sentía más débil que el anterior. Había algo frente a él. Siempre lo había habido. No era una respuesta complicada.
No requería análisis extensos ni explicaciones elaboradas. Era más simple que eso. Y justamente por eso, más difícil de aceptar. Se levantó y empezó a caminar por la casa sin un rumbo claro. No estaba inquieto en el sentido habitual. Era más bien una incomodidad profunda, como si algo se hubiera desajustado en la forma en que entendía su propia historia. Pensó en lo que aún podía hacer. No en términos concretos, sino como posibilidad. Y ahí apareció la contradicción. Una parte de él reconocía que todavía había algo pendiente. Algo que no estaba completamente cerrado. Pero otra parte seguía resistiéndose. Porque actuar implicaba exponerse. Implicaba asumir que tal vez había llegado tarde. Que lo que no hizo en su momento no podía corregirse del todo ahora. Y esa posibilidad lo detenía, no porque no entendiera lo que estaba en juego, sino porque no sabía si estaba dispuesto a enfrentar lo que podía venir después. Volvió a sentarse. Esta vez sin intentar distraerse. Sin buscar una tarea que lo sacara de ese estado. Se quedó ahí, con la sensación de que ya no podía mirar hacia otro lado. Pero tampoco sabía cómo avanzar. La respuesta estaba ahí. No como una idea lejana, sino como algo concreto. Algo que había tenido frente a él durante mucho tiempo. Y sin embargo, no la había visto. O no había querido verla. Ahora la reconocía. Pero reconocerla no era lo mismo que actuar. Y en esa distancia, en ese espacio entre entender y hacer, su conflicto se hacía más evidente que nunca. Porque por primera vez, no podía convencerse de que no decidir era neutral. Y aún así, seguía sin moverse. Pasaron un par de días más, pero ya no se sentían como días normales. El tiempo había dejado de ser una secuencia ordenada para convertirse en algo más pesado, más lento, como si cada momento exigiera ser vivido con una atención que Jorge no sabía sostener. Intentó mantenerse al margen. Volver a lo conocido. Reducir todo a lo que podía controlar. Pero había una presión distinta, más concreta. Ya no era solo una inquietud interna. Era una situación que lo esperaba afuera. La segunda llamada llegó sin sorpresa, pero con un peso diferente. Esta vez no fue solo información, fue una indicación clara. Un momento específico. Un lugar al que tenía que ir. Jorge no dudó demasiado. No porque estuviera decidido, sino porque entendió que ya no tenía margen para seguir aplazando. Se preparó con la misma precisión de siempre, pero sus movimientos tenían algo distinto. No eran automáticos. Eran conscientes. El trayecto fue más largo de lo que recordaba, aunque en realidad no lo era. Lo que cambiaba era la forma en que lo vivía. Cada paso parecía tener un significado que antes no estaba ahí. Cuando llegó, el ambiente no necesitaba explicación. Había algo en el aire que hacía evidente que no era un lugar cualquiera. Personas en silencio, miradas contenidas, movimientos medidos. Todo parecía estar ocurriendo dentro de un mismo tono emocional. Jorge avanzó sin buscar a nadie en particular, pero sabiendo que estaba en el lugar correcto. Se detuvo unos segundos antes de seguir, como si necesitara confirmar que realmente iba a hacerlo. Y entonces lo vio. No fue una escena dramática. No hubo un impacto inmediato. Fue más bien un reconocimiento lento, como si su mente necesitara unos segundos para aceptar lo que estaba frente a él. La noticia que había recibido días antes tomó forma completa en ese momento. Pero lo que realmente lo detuvo no fue eso. Fue algo más simple. Alguien estaba ahí. No en el centro, no destacando, pero claramente presente. Una figura que no pertenecía al pasado lejano, sino a algo mucho más cercano de lo que Jorge había querido admitir. Durante años, había pensado esa situación como algo cerrado.
Como una historia que había quedado atrás, aunque nunca hubiera tenido un final claro. Se había convencido de que el tiempo había hecho su parte. Que lo que no se dijo, simplemente dejó de ser necesario. Pero ahora, al ver lo que tenía delante, esa idea empezó a desmoronarse. Porque no era cierto. Nada de eso había desaparecido. Solo había quedado en pausa. Y lo que tenía frente a él no era una consecuencia inesperada. Era una continuidad. Ese fue el momento en el que algo cambió de forma definitiva. Jorge sintió que todas las piezas que había estado intentando ordenar en su cabeza se reorganizaban solas, pero no de la manera que esperaba. No como un análisis. No como una conclusión lógica. Sino como una evidencia. La respuesta que había estado buscando, nunca estuvo en otro lugar. No estaba en una decisión futura. Ni en una oportunidad que aún no había llegado. Ni en una explicación que necesitaba construir. Había estado ahí. En cada momento que eligió no decir algo. En cada vez que decidió esperar. En cada ocasión en la que pensó que el silencio era suficiente. La respuesta no era compleja. Era incómodamente clara. Y eso fue lo que más le afectó. Porque implicaba aceptar que no había sido una falta de oportunidades lo que lo había llevado hasta ahí. Había sido su forma de enfrentarlas. Sintió una presión en el pecho que no supo identificar del todo. No era solo tristeza. Ni solo arrepentimiento. Era una mezcla más difícil de definir. Como darse cuenta de algo que siempre estuvo al alcance, y no haberlo tomado. Durante unos segundos, pensó en retroceder. En salir. En dejar todo como estaba y volver a lo conocido. Era una opción. Todavía lo era. Pero algo ya no encajaba en esa idea. Porque ahora sabía. Sabía que quedarse en silencio no era neutral. Sabía que no actuar también era una forma de decidir. Y por primera vez, esa decisión no le parecía aceptable. Miró nuevamente hacia el mismo punto. No necesitaba acercarse más para entender lo que estaba en juego. No necesitaba más información. Lo que necesitaba, era hacer algo con eso. Y ahí apareció el miedo. No el miedo a equivocarse, sino a enfrentar lo que podía venir después. A decir algo que no pudiera ser retirado. A abrir una conversación que había evitado durante años. Pero junto a ese miedo, apareció otra cosa. Una certeza incómoda, pero firme. Ya no podía seguir siendo el mismo. No después de haber entendido lo que acababa de entender. Respiró más lento, intentando ordenar lo que sentía, aunque sabía que no lo lograría del todo. No esta vez. No con lógica. Dio un paso. No fue un movimiento decidido, ni seguro. Fue más bien una respuesta a algo que ya no podía seguir conteniendo. Sabía que lo que iba a hacer no cambiaría el pasado. No borraría lo que no hizo. No resolvería todo de inmediato. Pero también sabía que seguir igual, ya no era una opción. Y en ese punto, sin tener claro el resultado, sin garantías, sin una forma de prever las consecuencias. Jorge tomó una decisión. No perfecta. No tardía en términos absolutos, pero distinta a todas las anteriores. Porque por primera vez, no eligió callar. El momento no fue limpio ni ordenado. No hubo una sensación inmediata de alivio, ni una respuesta clara del otro lado que acomodara todo. Decir la verdad no trajo una solución instantánea. De hecho, dejó al descubierto más de lo que resolvió. Jorge sintió el peso de sus propias palabras apenas salieron. No porque fueran incorrectas, sino porque llegaban tarde. Y esa tardanza no podía esconderse. No había forma de suavizarla ni de explicarla sin que doliera. Lo que vino después no fue rechazo absoluto,
pero tampoco fue cercanía inmediata. Fue algo intermedio. Una distancia distinta, más honesta, pero aún marcada por todo lo que no ocurrió cuando debía. Por primera vez, Jorge no intentó analizar la situación para protegerse. No buscó justificar lo que había hecho ni lo que había dejado de hacer. Tampoco intentó apresurar una respuesta que lo tranquilizara. Se quedó ahí, dentro de lo que había generado, aceptando que ese momento no le pertenecía del todo. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no iguales a los de antes. El silencio ya no era un refugio cómodo. Era más bien un espacio donde lo ocurrido seguía resonando, no con desesperación, sino con una claridad nueva. Volvió a su casa, a sus objetos en su sitio, a sus rutinas conocidas. Pero algo había cambiado en la forma en que habitaba ese espacio. Ya no lo usaba para esconderse. Ya no le bastaba con que todo estuviera ordenado por fuera. Había momentos en los que la duda regresaba. Pensamientos que le preguntaban si había servido de algo. Si no habría sido mejor dejar todo como estaba. Esa parte de él no desapareció de un día para otro. Pero ahora tenía algo distinto con que responderle. No una certeza absoluta, ni una garantía de que todo se arreglaría, sino una comprensión más sencilla, más directa. Había hecho lo que durante años evitó hacer. Y aunque eso no cambiara el pasado, sí cambiaba la forma en que se veía a sí mismo. Empezó a notar pequeños cambios. No externos, no visibles para otros, pero claros para él. Ya no se detenía a mitad de una acción sin saber por qué. Ya no sentía la necesidad de llenar cada momento con algo que evitara pensar. Podía quedarse en silencio, sin esconderse en él. Una tarde, mientras caminaba sin un recorrido fijo, se dio cuenta de algo que no había considerado antes. Durante años había creído que luchar por algo significaba recuperarlo, arreglarlo, volver a un punto anterior. Pero ahora entendía que no siempre era así. A veces, luchar significaba simplemente no seguir mintiéndose. Aceptar que ciertas cosas no se pueden reconstruir como uno quisiera. Que hay decisiones que llegan tarde. Pero que incluso así, todavía hay algo que sí se puede hacer, dejar de repetir lo mismo. Esa idea no lo liberó por completo, pero le dio una especie de calma distinta, menos cómoda, pero más real. Con el tiempo, volvió a cruzarse con esa situación que había enfrentado. No con la expectativa de que todo fuera diferente, sino con una disposición que antes no tenía. Ya no buscaba resolverlo todo. Solo estar presente sin esconder lo que sentía. No siempre salía bien. Había momentos incómodos, silencios que no sabía cómo llenar, reacciones que no podía controlar. Pero ya no se alejaba de eso. Y en ese proceso, empezó a entender algo más profundo. Que durante mucho tiempo había confiado únicamente en su capacidad de pensar, de ordenar, de entender. Como si eso fuera suficiente para sostener la vida. Pero había dejado de lado algo esencial. Había dejado de lado la verdad. No como concepto, sino como forma de vivir. Un día, sin buscarlo demasiado, encontró unas palabras que no analizó como solía hacerlo. No las desarmó ni intentó encajarlas en una lógica. Simplemente las dejó estar. Hablaban de verdad, pero también de libertad. No una libertad que elimina las consecuencias, sino una que permite vivir sin esconderse de ellas. No sintió una transformación inmediata. No hubo un cambio radical. Pero sí una especie de reconocimiento, como si algo que siempre había estado ahí, finalmente tuviera sentido. Jorge no se convirtió en alguien distinto de un día para otro. Su vida no se resolvió. No recuperó el tiempo perdido ni arregló todo lo que quedó incompleto. Pero dejó de sostener una mentira que lo había acompañado durante años. Y por primera vez, eso fue suficiente para empezar a vivir de otra manera.
Porque entendió que no se trataba de tener todo en orden, sino de dejar de esconder lo que era verdadero. Y en ese lugar, donde ya no necesitaba justificarse ni protegerse, descubrió algo que no había construido él, pero que siempre había estado esperándolo con paciencia. A veces uno escucha historias así, y no puede evitar quedarse pensando un rato en silencio. No por lo que pasó, sino por lo que cada uno viene dejando pendiente. Si algo de lo que viste hoy te movió por dentro, me gustaría leerte. ¿Hay algo que sabes que deberías decir, pero todavía no has dicho? Si te quedas con esa sensación, te invito a ver la siguiente historia. Tal vez también te ayude a entender algo que todavía no tiene forma. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.